Qué maravilla es deleitarnos en la ley del Señor y gloriarnos en las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Es bien especial todo lo que podemos alcanzar juntos de la manera que Dios quiere para con nosotros. Tenemos la invitación abierta para que a partir de ahora puedas inscribirte a nuestro Congreso Mundial de Misiones del 27 al 30 de septiembre. Ya sabes que hasta el 31 de mayo son $60 y a partir de esa fecha, el 1 de junio, van a ser $80. También está abierta la convocatoria para el evento Madre e Hija hasta este domingo y quedan unos pocos cupos para que por favor te hagas a uno de ellos y participes de este evento tan especial que se ha preparado para todos nosotros. Recuerda escanear el código QR que aparece a continuación y enviar el soporte a nuestro correo contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece a continuación. Bienvenidos todos con nosotros, nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Una vez más, aquí estamos en este espacio precioso para poder compartir acerca de las bondades de Dios, sus misericordias que nos alcanzan como familia Templo Belén. Allí donde tú te encuentres, lejos de nuestra tierra o aquí en Colombia, estamos juntos para compartir las bendiciones de Dios. Felicitamos a todos aquellos hermanos que desde otras regiones nos están acompañando porque siguen siendo fieles, muchos de ellos en su nuevo trabajo o su nueva perspectiva de vida, por muchas causas, estudios, proyecciones de trabajo. Pero lo más importante es que ya sea aquí o allá, que entre otras cosas tiene que ver con nuestra identidad de Templo Belén, podemos seguir predicando el Evangelio. Oremos y oramos por todos aquellos que en estas regiones fuera de Colombia están compartiendo la palabra. Algunos en lugares difíciles, complejos, donde hay diversas religiones, pero igual quieren de manera seria y muy responsable compartir el mensaje de Jesucristo. Así que por eso es que nosotros estamos preparándonos como Templo Belén, invitando a amigos de otras iglesias, denominaciones o personas para que puedan empaparse de lo que pasa en el mundo, en el mundo transcultural, lo que está sucediendo en el mundo, cómo la palabra está siendo predicada desde aquí hasta allá. ¿Por qué? Porque de esa manera aceleramos la venida del Señor. Recuerden que la palabra del Señor dice que este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Ahora apenas hay principios de dolores, dificultades, y por supuesto que oramos por nuestra nación. Algunos dirán, pastor, pero usted poco ora por las necesidades de los hermanos. Bueno, aquí en la iglesia lo hacemos más, los ayunos, los matutinos, y sí lo hago, pero me preocupa mucho más el reino de Dios, cómo el evangelio está llegando a todos, porque a aquellos hermanos nuestros que por supuesto como nosotros, todos los creyentes también tenemos necesidad, pues ya sabemos cómo hablar con el Padre a través de Jesucristo, sabemos cómo comunicarnos con Él, pero hay mucha gente que ni siquiera conoce a Jesús. ¿Cómo va a llegar al Padre? Por eso nuestra prioridad es llevar el Evangelio y por claro que vamos a seguir orando unos por otros. La palabra del Señor nos dice que si nos preocupamos por ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos desde acá hasta lo último de la tierra, entonces el reino, lo que nos interesa a nosotros, nuestro reino, nuestro Padre que todo lo sabe, tendrá el día, la hora dispuesto y resolverá la situación, así como le dijo a los discípulos que restauraría el reino de Israel en su momento. Oramos pues para que esto se cumpla y para que el Señor supla a todos nuestros hermanos que quieren asistir de cualquier lugar del mundo, aprovechando que el costo antes del 31 de mayo será más bajo. Por eso estamos haciendo este énfasis y me pongo la camiseta cada vez que todo este mes esté predicando, para que usted pueda tener la oportunidad, la gran ventaja de estar con hermanos de muchos países del mundo. Padre Santo, oramos para que haya provisión, para que haya decisión, para que haya permisos. Seguimos orando por las visas de aquellos que quieren venir, que poco a poco se está ya reportando más personas. Hasta este momento, faltando todavía todos estos meses para el evento en septiembre 27 al 30, ya tenemos 22 países representados. Aspiramos llegar ojalá a 100 países. Señor, glorifícate que esta promoción de nuestro evento, Señor, de poderlo llevar e informar a cualquier lugar de la tierra donde haya creyentes de la Asamblea de Dios, pues siga surtiendo efecto, Dios. Hay algunos que todavía no conocían y no sabían, que les llegue la información. Estamos tratando de enviarla de la mejor manera posible. Bendice a nuestros hermanos que quieren venir, para que tengan su permiso, para que tengan todos el recurso económico,
la disposición y que también, por supuesto, que aprovechen, conociendo este evento, invitar a otros amigos creyentes de otras iglesias. Son muy pocas las iglesias que están comprometidas con misiones. En las asambleas de Dios, a duras penas llegamos a 30%. En las demás denominaciones, normalmente el porcentaje es mucho más bajo. Así que te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a toda la iglesia en general, todos los creyentes que estamos en Colombia, que tengamos un contacto más directo con la predicación del Evangelio aquí y allá, hasta lo último de la tierra, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a continuar con una serie que empezamos los miércoles que tiene que ver con la oración. Pero la oración desde una perspectiva muy distinta. Vamos a hablar un poco de las técnicas o cómo orar, eso suena muy interesante. Técnicas de la oración. Básicamente en la Biblia no se muestran que hay muchas maneras de orar, pero no se enfatiza ello. Por supuesto que vamos a tocar ese tema, pero a Dios le interesa más que la oración es una relación. Y recordemos, aunque pedir es parte de la oración, es una mínima parte. La oración debe reflejar muchas cosas más. Queremos que nuestros hijos espirituales, nuestros hijos físicos, la siguiente generación empiece a tener unos motivos claros por los cuales entablar oración con el Señor, porque siempre ha sido una lucha para nosotros los creyentes la oración, porque ay, qué aburrido, se demoran mucho, gritan mucho, porque tengo que cerrar los ojos, a mí me parece que dicen muchas cosas, repiten lo mismo. Bueno, hay tantas críticas a nuestra forma de oración, pero cuando descubrimos qué es la oración y nos basamos en realmente lo que Dios desea, y eso hay que estudiarlo, pues vamos a encontrar qué tan útil, qué tan disfrutable, qué beneficio, cómo nos comunicamos con Dios. Y esta es la manera que ahora le estamos enseñando a los niños a orar, no desde la necesidad que siempre vamos a tener, no desde el miedo, ay, ando mal, tengo problemas, creo que me va a ir muy mal, entonces voy a orar. Esa es una motivación para orar, pero no debería ser la motivación básica. Sí, cuando yo tengo problemas a mí se me ocurre orar. Es más, a todos, hasta los que no creen en Dios, hasta dicen cuando están bien mal, dicen, uy, si Dios está en algún lado, ayudan. Pero nosotros somos hijos de Dios. Miremos pues Juan 17, 20 al 26. Dice así la Escritura. No te pido solo por estos discípulos, dijo Jesús, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Esos somos nosotros. Te pido que todos sean uno, en esa época y en esta, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¡Qué lindo! Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Como nosotros somos uno, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes que comenzara el mundo. Oh, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Padre, es tu palabra y como siempre la necesitamos con suma urgencia. Ayúdanos Padre, para caminar juntos en el amor y en la oración. Amor y oración, parte de un principio, de nuestros valores, de la forma en que nos relacionamos y nos comunicamos contigo. En Cristo Jesús. Amén. Qué pasaje tan bello. Me estimula y me ayuda. Recordemos que Jesús hizo esta oración, porque lo que acabé de leer es una oración que Jesús estaba haciendo al Padre. Entonces, hablando de las cosas que la Biblia dice cómo orar, oramos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús estaba orando al Padre, nosotros seguimos el ejemplo. Pero ¿por qué lo hacía? ¿Y a qué se refería? ¿Qué era lo que él estaba buscando? Jesús en este momento de oración, recordando que ya faltaba poco para ir a la cruz, estaba en los días previos de ir a la cruz, creo que hace de la oración uso de manera pertinente, oportuna, pero basándose en los principios más importantes.
Fíjese que aunque Jesús estuvo en Getsemaní, Él siempre pensó en la redención de la raza humana. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta copa es muy dura y difícil, pero yo decido hacer tu voluntad. Empecemos por ahí. Y aquí en la oración, en lugar de estar pidiendo por sí mismo, está pidiendo por aquellos que va a dejar para hacer una tarea mayúscula, que es compartir el Evangelio de Él mismo, del Señor Jesucristo, porque Él mismo es el mensaje. Entonces, repasemos un poco. Primero, se ora al Padre. Si Él es el Padre, ¿qué venimos siendo nosotros? Somos hijos. Tenemos que entender que si hablamos con Dios, nos comunicamos con Dios, es porque tenemos un derecho adquirido. Jesucristo, nuestro hermano mayor, al vencer en la cruz, al vencer la muerte, resucitar, entonces Él nos faculta para volver a ser o ser hijos de Dios por su obra magnífica. Y Él lo hizo por amor. Entonces, mi relación es de un hijo con un padre. Usted y yo, mis queridos hermanos, somos hijos de Dios por Jesucristo. Y eso nos pone en un grado de comunicación muy distinto y diferente. Nunca le vamos a pedir a un buen padre, y obviamente nuestros padres terrenales tienen límites y no son perfectos, pero aún así y todo, cuando hablamos con ellos, no creo que la relación deba ser, hey, provéeme, dame, no mira la universidad, el colegio, los zapatos, no. Aunque los hijos lo hacemos, realmente les amamos. Y llegará el tiempo, y debe ser así, que nuestros padres ya no nos darán recursos económicos ni proveer algunos asuntos físicos, sino que simplemente los queremos a ellos porque a los que vamos a querer en el futuro mucho más y todavía, no porque nos dieron solamente, sino porque simplemente son nuestros padres. Es una relación, es una filiación perfecta por causa de Dios. Pero yo quiero que vayamos rápidamente para mirar aspectos generales y me gusta este tipo de enseñanza porque es solo leer la Escritura y encontrar unos principios sencillos para que nos basemos en lo que dice la Biblia y empecemos a orar y tú vas a encontrar respuesta, pero no pienses que vas a aprender a orar para encontrar una respuesta. No, tú oras porque ya hubo una respuesta. Jesucristo murió por ti y por mí y ahora somos hijos de Dios. Esa es la respuesta. Lo demás viene por una relación, por añadidura. Entonces fíjense que Jesús, además de orar al Padre, pensaba en el prójimo. ¿Quiénes eran el prójimo? Los discípulos. Y al pensar en los discípulos, el mismo texto nos dice que pensó en ti y en mí. Quiere decir, los que íbamos a conocer del Señor. Entonces allí está orando Dios para que esa relación de amor con mi Padre, que todos seamos juntos, una familia, qué lindo, pero que esta familia sigue multiplicándose. Tus amigos, tus familiares, los que están lejos, por eso hacemos misiones, también van a llegar. Y fíjense que empieza a orar por cosas muy importantes. Dice, que sean uno, Padre. Por favor, que sean uno. ¿Por qué? Porque la unidad es una expresión del amor. A veces decimos que amamos, pero no estamos con la gente. Decimos que amamos, pero es un amor frío, es un amor calculador. Realmente no es amor. El amor de Dios hace que podamos compartir con los demás. Esa expresión debe existir en la iglesia, debe existir en la familia. Ahora, también empieza a decir, Padre, yo les he dado a conocer. En esa relación con Jesús, en la medida que oramos, porque Jesús es el medio para llegar al Padre, conoceremos más de Jesús y conoceremos más del Padre. Alimentemos esto en nuestros hijos, aquellos que están pequeños, para que cuando oren no vean la oración como algo cansón, sino que empiecen a entender que están hablando con el Padre, que se están relacionando. No hagamos énfasis en las peticiones. ¿Por qué? Porque entonces cuando solamente hablamos que mira, cuando tengas problemas, ora, cuando estés aburrido, ora, cuando no sepas qué hacer, ora. Claro que hay que enseñar eso, pero si solo decimos eso, entonces casi que le estamos diciendo, si no estás embalado, perdóneme la expresión, si no tienes problemas, si no estás angustiado, si no sabes qué hacer, entonces no tienes necesidad de orar. Y resulta y pasa que exactamente es lo contrario. Nosotros debemos de orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Entonces, fíjese cómo esa relación de Jesús con el Padre perfecta, a través de la obra de Jesucristo nos afecta positivamente a nosotros. Y a través de la oración, Él ora al Padre como intercesor. Nosotros también somos intercesores. Entonces recibimos bendición. Y como somos intercesores y seguimos a Jesús, entonces vamos a poder bendecir al resto de la humanidad. Porque ellos conocerán el Evangelio como lo propone precisamente el capítulo 17 de Juan. Un impacto en el mundo necesitado. ¿Saben una cosa, mis queridos hermanos y amigos que nos están viendo en este momento? Yo creo que todo ser humano
Si piensa un poquitico, debería soñar, yo quiero impactar esta humanidad. Yo no quiero venir aquí simplemente a dejar que los años corran y que me lleven y que me muera una enfermedad o lo que pase y parte sin novedad. Bueno, si somos creyentes vamos a honrar a Dios con todo el corazón, pero yo creo que hasta los no creyentes dicen, yo quiero impactar el mundo positivamente. Entendemos los cristianos que eso se puede hacer en la verdadera dimensión. Intentos podemos hacer nosotros, pero en la verdadera dimensión solamente el amor de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Por eso la oración de Jesús tan sentida, Señor, que sean uno para que el mundo crea. Ahora bien, miremos otro pasaje que está en Juan 17:9, en el mismo capítulo. Dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Por eso Jesús sigue siendo coherente. ¿Se acuerdan que Jesús en una ocasión le mostró a los discípulos los campos? Y dice, mire que están listos para la cosecha. Rogad al Señor de la mies, orad. Cosas importantes para orar. Que envíe obreros a la mies. Ahora, no quiere decir esto que no vamos a orar por las personas del mundo. Claro, y lo hacemos permanentemente. Yo lo hago aquí cada vez que ustedes me están escuchando, viendo, estamos compartiendo la Escritura. Oramos precisamente por el mundo entero. Pero realmente la gran preocupación es, necesitamos esos obreros. ¿Por qué? Porque los que ya amamos a Dios, estamos con Jesús, estamos con Dios, y así como Jesús dio a conocer al Padre, nosotros ya lo conocemos, recibimos de esa gracia, y nosotros ahora seguimos la tarea de Jesús de dar a conocer al Padre, de dar a conocer a Jesús para que conozcan al Padre. De gracia recibimos, damos de gracia. Cuando entendemos esto y estamos en esa relación con Dios y hablamos con Él, nuestro pensamiento y nuestra oración cobra unos visos gigantescos y poderosos. Además, que el que aprende esto siempre está pensando en bendecir a los demás. No es como el mundo que trata de explotar. A los hijos que se enseña otra cosa y no entienden esto, pues van a sacarle provecho a todo el mundo y pueden llegar a ser abusadores de los demás. Ya pueden llegar a utilizar todo lo que saben, todo lo que estudiaron, todas las riquezas o todo lo que tengan, toda su hegemonía, simplemente para aprovechar y sacar partido de todos los demás. Pero nosotros que somos hijos de Dios, estamos pensando en bendecir. Hemos recibido, vamos a dar, de ser generosos. Pero para eso necesitamos tener una conexión con nuestro Padre. Y la oración es vital. Piense usted un poco cómo serán sus hijos si aprenden a orar de esta manera. Mi Dios es mi Dios. Y yo recuerdo desde niño que aprendí esto. Yo un día me puse a pensar, Señor, si no te tengo a ti, no tendré nada. Yo solo te necesito a ti. Y pensaba y hablaba con Dios. Entonces mi manera de orar es meditar, pensar, orar, cerrar los ojos. Sí, hago muchas cosas que hacemos todos, pero es una interna y permanente comunión con Dios. Obviamente hay que sacar un espacio de tiempo específico para estar concentrado sobre la oración. Pero empiezo a entender que cuando aprendemos la oración desde este ángulo que estamos aprendiendo, como la vez pasada y esta, ya estamos hablando del amor y la oración en este momento. Entonces vamos a tener otra percepción de nuestra relación con Dios. Las personas son primero entonces. Y la intercesión es una herramienta característica del creyente. Y todo esto por entender que el amor es el que nos motiva. Porque amamos al Padre y amamos al prójimo. Y fíjense, vamos a ver, ¿cómo es esto? Vamos a leer Mateo 23, 37, 40. Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Fíjense que recuerdo, y no es la única vez tristemente, algunos lo dicen, otros se lo ocultan. Entonces les cuento el caso de una persona que me lo dijo. Y de pronto, cuando cuento esa historia, muchas van a decir, uy, qué persona tan terrible. Pues yo valoro que fue capaz de decirlo. Otros de pronto lo pensamos y no lo decimos porque quedamos mal. Pero esa persona me dice, pastor, tengo ira, tengo rabia, mi vida está paralizada. Y yo le dije, bueno, ¿cómo está tu relación con los demás? Pastor, no, qué pena, pero yo tengo familia que me ha hecho cosas terribles. No me vaya a decir que yo tengo que perdonar para ser perdonado. No me vaya a decir que yo tengo que hacer eso para sanarme. Y yo le dije, pues tú sabes, ¿tú por qué crees que te lo va a decir? Pastor, porque eso dice la Biblia. Pues eso es lo que dice la Biblia. Pues entonces ni me importa y todo eso porque yo no voy a perdonar. Ahora, yo me quedé como asustado.
esta persona lo dijo, entonces tuvimos oportunidad de dialogar y creo que cambió su actitud. Muchos de nosotros no somos capaces de decir eso porque quedamos muy mal, pero ¿hasta qué punto sí perdonamos a otros? Entonces fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque necesitamos de una u otra manera amar a Dios, amar al prójimo, y necesitamos de la gracia de Dios para poder caminar en lo que debe ser. Nosotros tenemos tantos impedimentos, por eso para no odiar, para no estar en contra de la gente, como el caso que les acabo de contar y como las rabias que nos dan a todos nosotros cuando nos hacen algo malo, necesitamos estar llenos del amor de nuestro Padre Celestial. Por eso yo oro al Padre: Padre, da de tu amor a tus hijos. Necesitamos tu amor, necesitamos tu abrazo. Algunos oramos así: el abrazo del Padre, la comunión con el Padre. Necesitamos para ser restaurados, porque mucha gente nos ha hecho daño. Y también hay que reconocer que hemos hecho daño a otros. Por eso el mandamiento: amarás a Dios con todo y amarás al prójimo. Y entonces, al acabar de leer el capítulo 17 de Juan, bueno, no lo leímos todo, pero al entender por qué Jesús oraba por los discípulos con la salvación, entonces todo esto forma parte de un paquete. Mi expresión de amor a Dios. ¿Cómo es entonces? Porque me pide el Señor que le amemos, que amemos al Padre y amemos al prójimo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a leer otro pasaje, Juan 14, 15 al 21, para luego terminar con un ejemplo muy conocido de la Escritura. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Juan 14, 15 al 21. Si me aman, repito, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Se acuerdan? Que Jesús estaba muy interesado. Él dio a conocer al Padre. Porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Fíjese que aquí, esto es el capítulo 14 de Juan. Ya leímos el capítulo 17 y el tema se sigue repitiendo. En otras palabras, cuando Jesús ora por los discípulos, no está haciendo algo nuevo, está manifestando la importancia de la oración, está mostrando la motivación que siempre le caracterizó y le caracteriza, su amor infinito. Y entonces aquí encontramos que hay una reacción positiva hacia ese amor y hacia estar con el Señor y en la oración. Si mostramos amor a Dios, lo debemos hacer a través de cosas muy concretas como la obediencia. Muchos de nosotros nos inventamos miles de cosas para decir que amamos a Dios. Nos inventamos la piedad, hacemos sacrificios, caminamos de rodillas, levantamos las manos, cantamos y danzamos. Todo eso está muy bien. Pero lo que necesitamos, dice la palabra del Señor muy claramente dice que podemos hacer muchas cosas, hasta sacrificar nuestro cuerpo, pero si no amamos somos como címbalo que retiñe. En otras palabras, puro ruido y nada más. Dios quiere que nosotros tengamos una actitud distinta y diferente, que nuestra relación con Él sea a través de un verdadero y puro amor. Por eso la oración, esa comunión con Dios que da resultado, se manifiesta en una obediencia clara. Y permítame, concluimos con un ejemplo. Y vamos a hacer lectura de la palabra del Señor en Génesis 12, 1 al 5. Dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán.
tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, bueno, ahí no vamos a leer más, pero notamos aquí la respuesta de Abraham. Dios le habla y Abraham hablaba con Dios. Y esto es muy interesante. Dice la palabra del Señor que Dios llamó a Abraham amigo. Abraham era amigo de Dios. Luego, Abraham, amigo de Dios. Es una relación, es una comunicación permanente. Nosotros hablamos de comunión y pensamos que la comunión es solamente portarnos bien. No, es una relación donde hay diálogo, donde hay intercambios. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo orar yo por un enfermo? ¿Cómo puedo tener discernimiento? ¿Cómo pueden los dones manifestarse en mi vida? Pues por eso es que la oración es tan importante. Algunos piensan que la oración para tener todo esto es, Señor, dame los dones. Sí, hay que orar por eso. Señor, úngeme, úngeme, úngeme. Sí, hay que pedir unción. Pero no es solamente eso de pedirle a Dios que haga obra con nosotros. Eso hay que hacerlo, sino es alimentar una comunión. Porque en la medida que llegamos al Padre a través de la obediencia, el amor, entender que tiene un propósito. Fíjese que Dios le dijo a Abraham, tú tienes un propósito de bendecir a otros, que no cambia para nada cuando Jesús pensaba en sus discípulos y cuando estaba hablando antes de ir a la cruz y dice, Señor, te pido que sean uno para que el mundo crea. Entonces toda la oración es, así como yo recibí, ahora ellos tienen que hacer. En otras palabras, permanentemente Dios está siendo coherente a través de todo su plan, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y déjame decirte, ese plan no ha cambiado hoy. De la misma manera Dios sigue actuando, de la misma manera Dios sigue caminando con nosotros. La pregunta es, ¿camino yo con el Señor? Abraham sometió y sujetó todas las cosas. Dice que obedeció a Dios y tomó su familia, sus posesiones y siguió tras Dios. Muchas veces nosotros, y fíjense que aquí ya estamos hablando, ¿cómo me comunico y tengo comunión con Dios? Todo lo que yo tengo, mis dones, talentos, posesiones, todo debe estar sujeto al plan de Dios para mi vida. Es muy interesante porque Abraham tuvo todo lo necesario, fue muy rico, pero él tenía una sujeción porque había una comunicación y comunión con Dios. Permítame, leo capítulo 17, nos adelantamos unos capítulos, versículo 1 al 9 del libro de Génesis. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones y de ellos surgirán reyes. Yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. Entonces Dios dijo a Abraham, Abraham, ya le voy a cambiar el nombre, es tu responsabilidad obedecer las condiciones del pacto. Tanto tú como todos tus descendientes tendrán esta responsabilidad de por vida. Entonces encontramos aquí unos elementos vitales. El diálogo permanente. Dios y Abraham. Amigos, siempre hablando. ¡Qué lindo! Dios no tiene por qué estar lejano a ti. Él quiere estar cercano a ti y a mí. Que yo me sienta lejano porque me aparto es otra discusión. Pero cuando entendemos esto, caminamos con el Señor y empiezas a estar tranquilo o tranquila allí en medio de las situaciones que se dan en la vida. Hay un plan y un propósito marcado, así como lo acabamos de leer. Y la oración está basada en el amor que trasciende a las necesidades que tenemos. En otras palabras, no es la necesidad la que me motiva, es el amor. Podemos resumir de manera sencilla. El amor y la oración. Oramos porque Él nos amó primero. Pero yo le respondo a Dios amándole
cuando obedezco. ¿Por qué? Porque Él que me amó primero me habla y me dice, me habla por su palabra, por la iglesia, en mi familia, por el deber ser que está claramente mostrado en la Escritura. Entonces yo respondo con amor a Él y por eso le pregunto y por eso hablo y por eso tenemos una comunión con el Padre a través de la oración. Y esto nos genera una relación que se basa en el amor, pero que se manifiesta y responde con obediencia. Debemos de ser concretos en cómo nos relacionamos con Dios. Debemos de ser específicos en mostrar realmente que nuestra vida y comportamiento siempre está de acuerdo a lo que Él desea. Dios amó a Abraham. Ahora amó a Abraham. Luego amó a toda su descendencia, como bien lo dice la Escritura, y los quiso bendecir. Y eso llegó a tal punto que cuando Jesucristo viene y ya es el pacto perfecto y eterno que le había prometido a Abraham, entonces ahora Jesús simplemente continúa con el plan de Dios y nos involucra a ti y a mí para que hablemos con el Señor, basados en esa relación de amor. Por eso le amamos a Él y amamos al prójimo. Por eso obedecemos predicando la palabra e intercediendo por los demás. Porque cuando intercedo, yo reconozco la autoridad del Padre y entonces le estoy amando. Y como intercedo por los demás, estoy amando a los demás. Cuando tenemos esa actitud y nuestros hijos, tus hijos, mis hijos, los hijos espirituales, la nueva generación, tú y yo mismos, estamos en esta perspectiva de lo que es la comunicación con Dios, el amor y la oración cobran un significado natural. Y no es que nos haga recordar el problema de turno, que todos los días habrá problemas para que yo tenga que orar. Se vuelve un asunto religioso, un asunto de necesidad, y por eso es que terminamos en quejas y terminamos en otras dimensiones, que si bien Dios nos sigue escuchando, porque al fin y al cabo es la oración, pero esta motivación nos hace caminar con el Señor. Tus hijos y mis hijos, tú y yo, cuántas cosas tendremos que enfrentar en una vida difícil, una vida compleja, en una vida que a veces no sabemos qué esperar. Pero cuando estamos con Dios, vamos a la fija. Cuando amamos a los demás, vamos a la fija. Cuando estamos dispuestos a obedecer, caminamos incólumes, firmes por la vida, porque Dios está contigo, Dios está conmigo. Padre que estás en los cielos, necesitamos crecer en la oración. Y por eso estamos hablando de esto, donde haya un amor permanente. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy tenemos odio, rencilla contra los demás? Y no hemos podido superar eso y no somos capaces de perdonar, o más bien no les decimos nada, los ignoramos. Pero tú no nos has mandado a ignorar a la gente, nos dices ámalos. A algunos te decimos, pastor, pero es que yo no odio a esa persona que me ha hecho malo, pero tampoco los amamos. Entonces el mandamiento no es no odiar, el mandamiento es amar. Pero para eso necesitamos tener la fortaleza que solamente tú nos das, Señor. Para eso necesitamos tener una comunión contigo que solamente viene a través de Jesucristo, que oró por nosotros. Y queremos responder con obediencia. Pero para llegar a esa madurez necesitamos, por amor, respondiendo a tu amor que fue primero, orar. Y decirte, Padre, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a seguir tu plan. Yo quiero vivir en esa dimensión de ser tu hijo, porque tienes un propósito conmigo y quieres bendecir a las generaciones que vienen. Aquí estoy, Dios. Aquí estamos como Templo Belén, dispuestos a que el amor y la oración formen parte natural de nuestra expresión de comunicación contigo. Recibimos y damos. Te amamos, nos amas, amamos a los demás y los demás serán tocados por ese amor glorioso que viene de parte tuya. Por eso estamos dispuestos a ir hasta lo último de la tierra. Por eso estamos dispuestos a reunirnos en septiembre para que tu amor que está llegando a todas partes del mundo, esos testimonios nos motiven para caminar en el propósito del plan que tienes. Para tu honra y gloria y para bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Amor y oración. Obediencia, un plan de Dios. Una comunión y comunicación con Dios. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Dios les bendiga y nos veremos de nuevo.